Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. La noche cayó sobre las naciones como un manto de hierro. En los cielos, los satélites brillaban como estrellas artificiales, vigilando cada movimiento de los reinos poderosos. Y en los desiertos del oriente, donde la arena guarda secretos antiguos, comenzó a sentirse un temblor que no provenía de la tierra, sino del corazón de los hombres. Los rumores crecían. Se hablaba de tensiones entre Estados Unidos, Israel y Irán. Se hablaba de alianzas secretas, de misiles preparados en la oscuridad, de decisiones tomadas en salas donde no entra la luz del sol. Pero esta no era solo una guerra política. Era el eco de algo más antiguo. Los sabios recordaban las palabras del profeta, escritas hace siglos, en el polvo del tiempo. Algunos abrían el libro de Daniel y leían sobre reinos que se levantan y caen. Otros temblaban al escuchar las visiones del Apocalipsis, donde bestias y dragones simbolizan poderes que dominan la tierra. Y entonces ocurrió una señal en el cielo. No fue un cometa, no fue una estrella fugaz, fue un destello tan intenso que partió la noche en dos. En cuestión de horas, los sistemas de defensa se activaron. Las alarmas militares sonaron como trompetas de juicio. En el desierto, el fuego descendió como relámpago. Las primeras explosiones sacudieron la tierra, y el mundo contuvo el aliento. Pero lo más inquietante no fue el estruendo, fue el silencio que vino después. Un silencio pesado, un silencio profético, un silencio que parecía anunciar que lo que había comenzado no era solo un conflicto, sino el cumplimiento de algo escrito desde la antigüedad. Y mientras los líderes hablaban de operaciones estratégicas y ataques preventivos, en lo espiritual, algo se movía como una sombra, extendiéndose sobre las naciones. Porque esta historia no trata solo de bombas, trata del inicio de la tercera gran guerra. Y lo que está por revelarse cambiará para siempre el destino de la humanidad. En la siguiente página, las alianzas ocultas saldrán a la luz, y una antigua profecía será interpretada como nunca antes. El silencio no duró mucho. En cuestión de horas, las pantallas del mundo se llenaron de mapas iluminados en rojo. Analistas hablaban de escalada inevitable. Los cielos del Medio Oriente ardían con misiles que cruzaban la noche como flechas encendidas. Desde el Mediterráneo, flotas se movían. Desde el Golfo, submarinos aguardaban órdenes. Las potencias observaban, pero no permanecían neutrales. Algunos recordaron entonces otra escritura porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Evangelio de Mateo 24, 7. Los ataques iniciales habían sido dirigidos a instalaciones estratégicas en Irán, ejecutados con precisión quirúrgica por fuerzas respaldadas por Estados Unidos e Israel. Pero la respuesta no tardó. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de fuego cruzado. Las sirenas en ciudades antiguas resonaban como lamentos proféticos. Las cámaras captaban columnas de humo que parecían elevarse como incienso oscuro ante los cielos. Sin embargo, lo que más inquietaba a los estudiosos de la profecía no eran las explosiones, sino las alianzas que comenzaban a formarse. Al oriente, potencias poderosas movilizaban tropas. Al norte, líderes firmaban pactos en secreto. Al sur, movimientos inesperados alteraban el equilibrio mundial. Algunos citaron los escritos del profeta Ezequiel, quien habló de una gran coalición que se levantaría en los últimos tiempos. ¿Será este el principio?, preguntaban. Mientras tanto, los mercados colapsaban, las comunicaciones se interrumpían, y el miedo comenzaba a recorrer el planeta como un viento invisible. Pero en medio del caos, apareció una figura, un líder que hablaba de paz cuando el mundo ardía, un mediador que prometía detener la guerra, un hombre cuya voz parecía traer calma, pero cuyos ojos reflejaban algo más profundo. Algunos lo llamaron Salvador, otros cumplimiento, porque las escrituras también advierten que antes del clímax vendrá una falsa esperanza.
Y mientras las naciones aceptaban su intervención, una señal más oscura comenzaba a manifestarse. El mundo, exhausto por el fuego, aceptó la voz del mediador sin hacer preguntas. En días, convocó a líderes de Estados Unidos, Israel e Irán a una cumbre extraordinaria. Las cámaras transmitieron su discurso: la guerra no es el destino, yo traeré estabilidad. Sus palabras fueron firmes, carismáticas y hipnóticas. Firmaron un acuerdo temporal. Las armas callaron por un momento. Pero los estudiosos de la profecía comenzaron a inquietarse. Recordaron un pasaje y hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Era este el pacto anunciado? ¿Era aquella calma el preludio de algo más oscuro? Mientras las ciudades celebraban, en laboratorios ocultos se desarrollaban armas más poderosas. No eran solo explosivos, sino sistemas para apagar redes y colapsar economías. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una explosión sacudió una ciudad clave. No fue reclamada por ningún gobierno, ni explicada por ningún vocero. El tratado comenzó a resquebrajarse. El mediador apareció de nuevo. Su tono había cambiado. Ya no pedía cooperación, exigía autoridad global. Muchos aceptaron sin dudar. El miedo hace que los pueblos entreguen su libertad. Pero en Jerusalén, ancianos susurraban las palabras del Apocalipsis, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El fuego no había terminado, solo había cambiado de forma, y mientras los líderes cedían poder en nombre de la paz, en los cielos comenzó a manifestarse otra señal, un oscurecimiento parcial. El mundo pensó que había sobrevivido al peor momento, pero la verdadera guerra aún no había mostrado su rostro. El pacto duró menos de lo prometido. Las tensiones ocultas comenzaron a hervir bajo la superficie. Informes secretos revelaban movimientos militares no autorizados, pruebas encubiertas y traiciones silenciosas. La desconfianza volvió a encender la mecha. Y entonces ocurrió la ruptura. Un ataque masivo, inesperado y devastador sacudió una región estratégica. Las defensas fueron sobrepasadas. Las ciudades quedaron a oscuras. Los sistemas digitales colapsaron en cuestión de minutos. Las redes globales fallaron. Los satélites quedaron inutilizados. El mundo moderno se volvió vulnerable. Algunos recordaron las palabras escritas siglos atrás. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Apocalipsis 6 y 2. Esa misma noche, un fenómeno inexplicable cubrió parte del cielo. No era un eclipse común, no era tormenta, era como si la luz misma estuviera siendo retirada. En Jerusalén, multitudes se reunieron en silencio. En Teherán, el estruendo de sirenas no cesaba. En Washington, D.C., los líderes se refugiaban bajo tierra. El mediador reapareció, pero ya no hablaba de paz. Declaró que el pacto había sido traicionado. Anunció que asumiría control directo sobre operaciones internacionales. Exigió obediencia total para evitar la aniquilación global. Y muchos aplaudieron, porque el miedo había madurado. Mientras tanto, en el desierto, misiles de largo alcance fueron activados. Submarinos cambiaron sus rutas. Potencias lejanas comenzaron a movilizarse, ampliando el conflicto más allá del Medio Oriente. La guerra ya no era regional, era mundial. Y como una sombra que se extiende al atardecer, el conflicto empezó a envolver continentes enteros. Pero lo más inquietante no eran los ejércitos, era la sensación de que algo invisible estaba guiando los acontecimientos hacia un punto inevitable. Los cielos rugieron con tormentas eléctricas fuera de temporada. Los mares se agitaron. La tierra tembló en lugares donde nunca antes lo había hecho. La humanidad comenzó a comprender que no solo enfrentaba una guerra entre naciones, sino el cumplimiento de algo anunciado desde la antigüedad. Y mientras el mediador consolidaba su poder absoluto, una resistencia silenciosa empezaba a levantarse. La resistencia no vestía uniformes, no tenía banderas, no marchaba en las calles. Era un grupo disperso de hombres y mujeres
que habían leído las escrituras y reconocían los tiempos. No eran poderosos, pero entendían lo que estaba ocurriendo. Se reunían en sótanos, en casas ocultas, en montañas alejadas de las ciudades devastadas, mientras el mediador consolidaba su autoridad global y las naciones le entregaban control militar y económico. Ellos abrían el libro antiguo y leían en voz baja, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y el dragón le dio su poder y su trono. El mundo celebraba un nuevo sistema de seguridad internacional, un gobierno coordinado, una economía digital unificada. Pero la resistencia veía algo distinto. Veía cumplimiento. Mientras Estados Unidos movilizaba fuerzas en varios continentes y Israel reforzaba sus defensas ante la amenaza persistente de Irán, otras potencias entraban en la guerra, formando bloques que dividían al planeta en 2 gigantescas alianzas. El cielo volvió a estremecerse. Un terremoto sacudió regiones que jamás habían sentido uno. Los mares se elevaron violentamente contra las costas. El hambre comenzó a extenderse cuando las rutas comerciales colapsaron. Y en medio de ese caos, el mediador anunció una medida definitiva, un sistema obligatorio de identificación global para garantizar la estabilidad y el acceso a recursos. Quien no aceptara quedaría fuera del sistema, sin alimentos, sin acceso bancario, sin protección. La resistencia entendió el mensaje oculto. No era solo política, era espiritual. Las palabras del apóstol resonaban con fuerza. Muchos comenzaron a preguntarse si estaban viendo el cumplimiento literal de una antigua advertencia. Pero aún faltaba algo, un evento tan impactante que sacudiría la conciencia del mundo entero. Porque las profecías no terminan con control, terminan con confrontación. Y en los cielos comenzó a formarse una señal ardiente, visible, incluso en pleno día. La señal apareció al amanecer. No fue anunciada por ningún gobierno. No fue prevista por ningún científico. En el cielo, una formación luminosa se extendió de horizonte a horizonte, como un arco de fuego suspendido sobre las naciones en guerra. Las transmisiones en vivo mostraban el fenómeno desde todos los continentes. Nadie podía ignorarlo. En Jerusalén, multitudes cayeron de rodillas. En Teherán, los líderes militares ordenaban máxima alerta. En Washington, D.C., los analistas hablaban de evento atmosférico desconocido. Pero la resistencia sabía que aquello no era natural. Recordaron las palabras del Maestro. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. El mediador apareció en cadena mundial. Su rostro, antes sereno, mostraba tensión. Declaró que el fenómeno era un acto hostil de tecnología enemiga y anunció represalias inmediatas contra quienes consideraba responsables. Y así, la guerra escaló a un nivel jamás visto. Sistemas de defensa orbital fueron activados. Armas hipersónicas cruzaron los cielos. Explosiones estremecieron regiones enteras. Las alianzas se fracturaron definitivamente. Estados Unidos e Israel intensificaban sus operaciones estratégicas. Irán respondía con una fuerza inesperada, respaldado por potencias que habían permanecido en silencio. El conflicto ya no era solo militar, era total. Ciberataques apagaban ciudades completas. Satélites caían como estrellas fugaces. El comercio mundial colapsó, y en medio del caos, la señal en el cielo no desapareció. Al contrario, se volvió más intensa, como si observara, como si esperara. La humanidad comenzó a dividirse en 2 grupos: los que seguían al mediador sin cuestionar, y los que entendían que estaban presenciando el clímax de una profecía antigua. Pero aún no había llegado el punto sin retorno, porque las escrituras hablan de un momento en que las naciones se reunirán para una batalla final. Y ese llamado ya había sido emitido. El llamado fue silencioso, pero irresistible. Las potencias comenzaron a movilizarse hacia un punto estratégico del Medio Oriente,
Columnas de tanques avanzaban por el desierto. Flotas navales cerraban rutas marítimas. Cazas surcaban los cielos como aves de acero. Los analistas lo llamaron el mayor despliegue militar de la historia moderna. Pero los que conocían las escrituras susurraban otro nombre, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en los alrededores de Jerusalén. La tensión era palpable. Desde bases en Estados Unidos salían órdenes constantes. En Israel, las defensas estaban en máxima alerta, y desde Irán, fuerzas aliadas avanzaban decididas a no retroceder. El mediador, ahora investido con poder absoluto, declaró que esta batalla pondría fin al caos mundial. Prometió una victoria definitiva que instauraría un nuevo orden global. Pero algo no cuadraba. La señal en el cielo seguía brillando, más intensa que nunca. No era humo, no era fuego terrestre. Era una luz que parecía atravesar dimensiones. La resistencia entendió entonces que la confrontación no sería solo entre ejércitos humanos. Las profecías hablaban de una intervención que cambiaría el curso de la batalla. Mientras millones observaban transmisiones en vivo, las fuerzas comenzaron a posicionarse frente a frente. El silencio previo al choque era más aterrador que cualquier explosión. Los soldados miraban el horizonte, los comandantes aguardaban la orden. El mundo entero contenía la respiración, y cuando parecía que el primer disparo marcaría el inicio del fin, el cielo tronó, no como una bomba, no como un misil, sino como una voz, una vibración que hizo temblar montañas y detener corazones. Las comunicaciones se interrumpieron. Los radares quedaron inutilizados. Las armas dejaron de responder. El enfrentamiento que debía decidir el destino de la humanidad fue abruptamente interrumpido. Porque cuando los hombres creen tener el poder absoluto, el cielo recuerda quién gobierna realmente, y lo que descendería a continuación no sería un ejército humano. El estruendo no provenía de armas humanas. Era un sonido profundo, como si los cimientos invisibles del universo estuvieran vibrando. Los ejércitos quedaron paralizados, los tanques inmóviles, los aviones suspendidos en espera, sin recibir órdenes. El cielo comenzó a abrirse, no como una grieta de fuego, sino como un velo que se retira. Y entonces se cumplió lo que muchos habían leído, pero pocos habían imaginado presenciar. Ankh, aquí que viene, con las nubes. Y todo ojo le verá. Sobre los campos donde las naciones se habían reunido, una luz descendió con una intensidad imposible de describir. No era destructiva, pero era irresistible. Quienes intentaban sostener sus armas sentían que la fuerza les abandonaba. En los alrededores de Jerusalén, el aire mismo parecía electrificado. El mediador, desde su centro de comando, ordenó activar todos los sistemas disponibles. Pero nada respondió. Los códigos fallaban. Los satélites no transmitían. Las redes estaban en silencio absoluto. Por primera vez, el hombre que había exigido obediencia total no tenía control sobre nada. Y mientras las fuerzas de Estados Unidos, Israel y Irán observaban atónitas, comprendieron que la confrontación ya no era entre bloques militares, era una intervención. La resistencia cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros levantaban sus manos hacia el cielo, porque lo que descendía no era destrucción, era autoridad. A las palabras antiguas cobraban vida ante los ojos del mundo. Las bestias y los reinos, mencionados en la profecía, parecían perder su dominio ante aquella presencia. El mediador gritó órdenes que nadie escuchó. Su poder se desmoronaba, y mientras la luz se expandía sobre los campos de batalla, una verdad comenzó a hacerse evidente. La guerra mundial no terminaría con una victoria humana. Terminaría con un juicio, y ese juicio apenas estaba comenzando. La luz no disminuyó, se intensificó. Los ejércitos, reunidos para destruirse unos a otros, comenzaron a retroceder instintivamente. No por estrategia, sino por temor. La presencia que descendía no podía ser enfrentada con tecnología ni con poder humano. El mediador, aquel que había prometido paz y luego exigido control absoluto, intentó emitir
un último mensaje global, pero su voz se quebró. A las pantallas se oscurecieron, las señales se desvanecieron, su autoridad se evaporó en segundos. Entonces resonaron las palabras antiguas, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En los campos cercanos a Jerusalén, el líder que había dominado las naciones cayó de rodillas, no por humildad, sino por incapacidad. Las alianzas que había formado se desintegraron en minuto. Los sistemas que había construido colapsaron. El control que había impuesto desapareció como humo. Las fuerzas de Estados Unidos, Israel y Irán ya no se observaban como enemigos inmediatos. Miraban al cielo, porque entendieron que la guerra que los había dividido era pequeña comparada con lo que estaba ocurriendo. La tierra tembló con una intensidad sin precedentes, no como explosión, sino como respuesta. Montañas se agrietaron, los mares rugieron, el cielo brilló con una claridad imposible de sostener con la vista. El mediador intentó huir, pero no había refugio, no había búnker, no había código de acceso, no había ejército que lo protegiera. Su reinado, construido sobre miedo y engaño, había llegado a su fin, y mientras su caída marcaba el derrumbe del falso orden mundial, una nueva etapa comenzaba, porque las escrituras no solo hablan de juicio, hablan de restauración, y después del estruendo vendría algo que nadie esperaba. El estruendo cesó no porque las armas se agotaran, sino porque ya no tenían sentido. La luz que había descendido comenzó a transformar el horizonte. Donde antes había humo, ahora el aire se despejaba. Donde hubo fuego, comenzaba a sentirse una calma profunda. Los ejércitos permanecían inmóviles. Las órdenes habían perdido valor. Las banderas parecían insignificantes. Las fronteras irrelevantes. En Jerusalén, el cielo brillaba con una claridad nunca antes vista. Las ruinas dejadas por el conflicto parecían pequeñas ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Entonces resonaron otras palabras antiguas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La caída del mediador había marcado el fin del falso orden. Los sistemas globales colapsados no volvieron a activarse. El control centralizado desapareció como polvo al viento. Los líderes de Estados Unidos, Israel y Irán comprendieron que el conflicto que los había llevado al borde de la aniquilación había sido parte de un escenario mayor. La humanidad, que había confiado en su tecnología y poder militar, ahora miraba hacia arriba con humildad. Los mares comenzaron a calmarse. Las tormentas cesaron. El cielo recuperó su azul profundo. Pero no era simplemente una pausa después de la guerra. Era una transición. Porque después del juicio viene el establecimiento de algo nuevo. La resistencia salió de sus escondites. Ya no eran perseguidos. Ya no eran marginados. Lo que habían leído en secreto ahora estaba ante los ojos de todos. El amanecer del día siguiente fue diferente. No había sirenas, no había explosiones, no había discursos de guerra, solo silencio y una sensación de que el mundo había entrado en una nueva era. Pero aún faltaba una revelación final, porque las profecías no solo anuncian el fin del conflicto, anuncian el inicio de un reino que no tendrá fin. El mundo despertó distinto. No había transmisiones oficiales. No había cadenas de mando. No había discursos políticos intentando explicar lo inexplicable. Solo una certeza silenciosa. Algo eterno había intervenido. En Jerusalén, multitudes caminaban sin miedo. En Estados Unidos, las ciudades comenzaban a reorganizarse sin el antiguo sistema centralizado. En Israel y Irán, enemigos recientes se miraban con una mezcla de asombro y reflexión. La guerra había mostrado el límite del poder humano, las alianzas, los misiles, la tecnología. Nada pudo sostenerse ante la manifestación que descendió del cielo. Entonces resonó otra promesa: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin a la humanidad. Entendió que el propósito detrás del caos no había sido destrucción, sino revelación. Revelación de orgullo, revelación de fragilidad, revelación de dependencia. Los que antes confiaban en sistemas globales, ahora buscaban dirección espiritual. Los que habían entregado su voluntad por seguridad, ahora comprendían el costo. Pero no todos reaccionaron igual. Algunos endurecieron su corazón. Otros reconocieron la verdad. Otros quedaron indecisos, porque después del juicio viene la decisión. No era una elección política, no era militar, era espiritual. Aceptar la soberanía del reino, anunciado desde antiguo, o intentar reconstruir el viejo orden humano. La tierra estaba en calma. El cielo permanecía claro, pero la decisión del corazón humano determinaría lo que vendría después. Y el tiempo para decidir no sería eterno. El mundo quedó en silencio. No un silencio de miedo, sino un silencio de reflexión. Las naciones habían presenciado el límite del poder humano. La guerra, que comenzó con estrategias y misiles, terminó mostrando algo mucho más profundo, que ningún imperio es eterno. En Jerusalén, el amanecer iluminaba las piedras antiguas con un brillo distinto. En Estados Unidos, familias se reunían agradecidas simplemente por seguir con vida. En Israel y Irán, el eco de la guerra daba paso a una oportunidad inesperada. La humanidad había estado al borde de su propia destrucción, y comprendió que el verdadero conflicto no era entre países, era entre orgullo y humildad, entre control humano y propósito eterno. Las últimas palabras resonaron como un cierre profético. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La tercera gran guerra no terminó con una bandera levantada. Terminó con una lección. El mediador cayó, los sistemas colapsaron. El mundo fue confrontado con una verdad eterna. Y ahora, la decisión está en cada corazón, porque las profecías no solo se leen, se viven. Si esta historia te hizo reflexionar, si despertó algo en tu interior, ese, y te llevó a pensar en lo que podría venir, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Gracias. Hasta luego.